La única forma de poder identificar un cáncer colorectal es, primero, un alto índice de sospecha con respecto a las manifestaciones clínicas que produce, que en la gran mayoría de los casos son muy inespecíficas y pueden confundirse con otros problemas. Y la otra forma es estudiando el colon por dentro a través de estudios endoscópicos. Cuando hablamos sobre que no se puede ver, ¿existe también algún tipo de manifestación, algún dolor, manifestación a través de las heces? Algo que nos pueda decir que no va bien algo. La gran mayoría de las manifestaciones clínicas son completamente inespecíficas. Vamos a tener, en primer lugar, que tenemos heces, por ejemplo, mezcladas con sangre, o sangre que está luego de la evacuación. También podemos tener otras causas inespecíficas como dolor abdominal, como pérdida de peso de un origen que no es conocido, en aquellos pacientes, por ejemplo, que no estén, que tenemos un problema en el colon e incluso en el intestino delgado. Unas heces oscuras, negras, pueden estar diciendo que puede estar mezclado. ¿Cómo es más o menos el color? Sí, unas heces que cambian de color en ausencia de algún alimento en particular, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, pero unas deposiciones que cambian de color de un momento a otro y se tornan más oscuras o se tornan un color más como, por supuesto, como un color morado oscuro, es signo de que podemos tener sangrado en el colon, sangrado en el intestino delgado e incluso un sangrado gástrico. De hecho, las heces de color oscuro, completamente negras, se deben a un proceso de digestión de la sangre y esto se da cuando hay sangrados digestivos altos. Entonces ahí hay que tener una señal de alarma. Una heces muy oscura no es algo normal ni es sano. Sí, de manera práctica, cualquier cambio en la forma, en la consistencia y en el color de las evacuaciones debe ser un signo de alarma para poder acudir al médico. No pueden los pacientes, no podemos, de hecho, ningún ser humano, descuidarnos al momento de tener este tipo de procesos, porque muchas veces es la única señal, el único signo de alarma, la única manifestación clínica que vamos a tener ante la presencia de lesiones tumorales o no tumorales dentro de las vías Por digestivas. supuesto, nos dice que el método de diagnóstico es a través de estudios que se realizan por parte de los especialistas. Vamos a hablar de estos estudios. ¿Cuáles son? El de estudio ideal para la evaluación de las vías digestivas siempre va a ser una endoscopia, ya sea una endoscopia digestiva superior para las vías digestivas altas o la colonoscopia en el caso particular del colon, el recto y el ano. Pero también tenemos otros estudios que se aplican en muchas partes del mundo, son un poco más económicos y se pueden aplicar a la población en general. Y es que una de las campañas de prevención más importantes que hay es que todo paciente por encima de 45 años de edad, y esto es importantísimo, todo paciente por encima de 45 años de edad tenga o no tenga factores de riesgo para desarrollar patologías malignas en el colon o el recto, debería acudir a un chequeo médico con el coloproctólogo o con el gastroenterólogo para estudiar sus vías digestivas. Allí podemos empezar con pruebas masificadas como por ejemplo el examen de sangre oculta en heces. Es un estudio especial que se le hacen a las deposiciones donde se evidencia si hay o no presencia de sangre en las heces que no es visible a simple vista. Y posterior a esto, los pacientes que puedan llegar a tener esta prueba positiva son pacientes altamente candidatos a hacerse una colonoscopia prácticamente de urgencia. Por acá nos están hablando justamente de los alimentos. Nos dice Jorge, dice, la remolacha cambia el color, hay que validar la alimentación. Justamente eso nos lo hablaba el doctor hace unos minutos, que hay alimentos que sí cambian la coloración. Sí, por supuesto, ¿qué es eso? Un cambio en el patrón evacuatorio normal, en la forma, en la consistencia y en el color de las heces, en ausencia De un de una alimento. modificación externa por parte de nosotros, debe ser un signo de alarma que no debe pasar por alto. Siempre debe acudir al médico ante la presencia de estos signos. ¿Qué alimentos varían la coloración aparte de la remolacha que tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, un alimento muy común que cambia la coloración de las heces es la auyama, por ejemplo. Te puede dar Ok. un tinte un poco más amarillento de las heces. En los granos, la gran mayoría de los granos pueden darte un color diferente en las heces. Algunas frutas, como por ejemplo la La patilla, te puede patilla. dar un color diferente en las heces. Claro, tenemos esta variación en la alimentación, pero que va directamente a lo que consumimos ese día. Exactamente, es un cambio que vas a tener en las evacuaciones que va a estar directamente relacionado con lo que puedes haber ingerido durante la semana incluso. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando con el doctor Adrián Terán, médico coloproctólogo, sobre el mes de prevención o de concienciación sobre el cáncer de colon rectal y nos va a hablar un poco también del abordaje y tratamiento para este tipo de paciente.
A la pausa, recuerda las redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos. Adrián Terán, médico coloproctólogo, nos sigue acompañando en el estudio. Estamos hablando sobre la prevención y el mes de concienciación sobre el cáncer de colon. Justamente, doctor, nos hablaba en la parte anterior sobre las señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta, algún cambio en nuestras heces, hábito evacuatorio, tenemos que notificárselo a nuestro especialista. ¿Qué especialista debemos notificar primero? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Además, sabemos que esto es un equipo multidisciplinario. Generalmente el especialista con el que acuden los pacientes resulta ser el coloproctólogo, que maneja las vías digestivas bajas, o el gastroenterólogo, que maneja las vías digestivas en general. Pero muchos pacientes también acuden a sus médicos de cabecera, por ejemplo, el cirujano general o el internista, y estos son quienes los asesoran para que puedan ir al subespecialista, quien en última instancia será quien establezca el diagnóstico del problema o dé las mejores sugerencias de cómo llegar a un diagnóstico oportuno y, por supuesto, ofrecer el tratamiento más adecuado para los pacientes. Por supuesto, tenemos estas opciones alternativas, tenemos que acudir sin duda alguna, no automedicarnos, es importante. Tenemos pacientes que se automedican ante el cambio en las heces o hábitos evacuatorios. Sí, y de hecho eso es un gran problema en nuestra población en general. En las consultas muchas veces vemos pacientes que lamentablemente tienen muchísimos años sufriendo del problema y en la mayoría de los casos las personas lo confunden con enfermedad hemorroidal. Entonces tienes un paciente que tienes 10, 15, 20 años sufriendo de enfermedad hemorroidal y cuando acude a la consulta resulta que es un cáncer de recto o un cáncer de ano o de margen anal. Algo que podía haberse tratado inicialmente y algo que podía tener una solución definitiva. Claro. Hay algo muy importante en el cáncer colorectal y es que este es un tipo de cáncer que crece muy lentamente. Entonces, acudir al médico a tiempo te da la oportunidad de que puedas tener un tratamiento súper efectivo. El cáncer colorectal es curable hasta en el 99% de los casos. ¿Hereditario? Tiene un componente hereditario, pero el 80% es esporádico. ¿Sí? Cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder padecer o va a tener la probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal. Ahora, ¿quién tiene más probabilidades de esto? Y hablamos de factores de riesgo, como por ejemplo la edad. Por eso hablamos que todos los pacientes por encima de 45 años deberían comenzar a hacer estudios endoscópicos. Tenemos el sexo, tenemos la alimentación, tenemos la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el hábito tabáquico e incluso el consumo de carnes rojas y alimentos ricos en grasas se consideran un factor de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. El diagnóstico se puede dar a través de los estudios de imágenes por la colonoscopia y la evaluación que se realiza en consulta. Se debe hacer una biopsia. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir progresivamente? Sí, el estudio ideal siempre va a ser la colonoscopia. Si usted tiene la edad y tiene factores de riesgo, debe hacerse una colonoscopia, porque a través de ese estudio podemos observar todo el interior del colon y el recto, toda la capa más interna de este órgano, que en este caso es la mucosa, donde se desarrolla la patología tumoral, la cual inicia normalmente como pólipos. Esos pólipos, si se encuentran a tiempo, se pueden eliminar por vía endoscópica y adicionalmente van a un estudio de biopsia, quien es la que nos va a decir cuáles eran las características del pólipo y si el paciente está curado o amerita un tratamiento adicional. Por supuesto, vemos la presencia de pólipos. ¿Los pólipos pueden ser benignos o malignos? Sí, sin embargo, todos los pólipos, todos, se consideran lesiones premalignas. Y de aquí que el cáncer colorectal, que la gran mayoría, 90-95% del cáncer colorectal, emerge o inicia a partir de un pólipo, especialmente los pólipos adenomatosos, nos da la oportunidad de que si en el estudio endoscópico quitamos ese pólipo, estamos salvando al paciente de que desarrolle un cáncer. ¿A partir de qué edad se debe hacer una colonoscopia? Eso está establecido con protocolos que a partir de los 45 años de edad, una persona con o sin factores de riesgo, y esto es algo muy importante, debe acudir al coloproctólogo o al gastroenterólogo para poder hacer un estudio endoscópico. Ahora, los factores de riesgo, como por ejemplo familiares que hayan tenido cáncer colorectal, te da, por decirlo de alguna forma, un plus para que debas acudir a una edad más temprana, y estamos hablando incluso a los 30, 35, 40 años de edad.
Algunas otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, especialmente la rectocolitis ulcerativa, o enfermedades hereditarias como la poliposis adenomatosa familiar, te hacen tener que hacerte un estudio de colonoscopia incluso a partir de los 15 años de edad. Es importante seguir todas estas recomendaciones, seguimiento. Seguro quedaron con muchas dudas las personas que nos están viendo. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, @colonrectollano, también a través de nuestra página web www.colonrectollano.net y a través de nuestros números telefónicos 0424-305-0121 y el 0412-7542-400. Igual en pantalla está en las redes sociales, el número de contacto para que puedan tomar nota. Nos repite, el Instagram. @colonrectollano y www.colonrectollano.net. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Adrián Terán nos estuvo acompañando, médico coloproctólogo.